Ante todo, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a seguir hablando sobre la sociedad contemporánea en México. Ahora, la vez pasada estábamos viendo desde un punto muy importante sobre la población, cómo se conforman, el INEGI como tal, cómo toma el gobierno ciertas partes de esas estadísticas o esos censos como tal para fortalecer sus políticas públicas y al igual como el intercambio entre distintas culturas o distintos países han enriquecido aún más la cultura mexicana y su entorno y cómo han influido tanto en su escritura, ciencia, tecnología y demás. Ahora vamos a ver los aspectos de tipo económico o su estructura de México como tal, cómo ha evolucionado, cuáles han sido sus cambios, cuáles han sido sus errores como tal también en las decisiones con respecto a las políticas públicas o en las políticas económicas que ha tenido que conllevar a México. Vamos a dar inicio. Bueno, en esa imagen van a ver presentado todo ese de el producto o el crecimiento en porcentaje en tasa del Producto Interno Bruto de México. En ese apartado, vean esas tablas, cómo han ido en aumento, en descenso, o han llegado a un estado igualitario. También tienen que comprender que en esas gráficas que se están mostrando ahí son de distintas épocas y se pueden comparar los años y los momentos más importantes de que ha tenido la industrialización y economía de nuestro país. Si ven con anterioridad en la época de 1900 a 1910, ven que en el porfiriato hubo un gran crecimiento como tal con respecto a su producción interna bruta. Pero también a partir del inicio de la revolución hasta su culmino, se ve que México no tuvo una producción como tal. Y ahí va a ir variando como tal cuáles han sido las caídas o aumentos en su producción de México como tal desde la reconstrucción, desde un sistema político, su industrialización y desarrollo y estabilizador, desde la época del populismo o en las reformas neoliberales que han sido desde el 85 hasta 2010. Ahora, ¿te has dado cuenta de que no hay un día en nuestra vida que no tomemos decisiones? Mayormente, mayormente todas las personas toman decisiones todos los días, desde que nos levantamos, empezamos a decir qué es lo que vamos a desayunar, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, qué vamos a hacer de productivo como tal. La mayoría de las personas asociamos las condiciones materiales con progreso, bienestar, felicidad, crecimiento, modernización y desarrollo. Y sí, siempre ha sido esa postura desde el inicio de la vida como tal. En todas las épocas siempre han tenido esa mentalidad muchas personas, en que el material o el dinero van a ser signos de un progreso, bienestar, felicidad y desarrollo, no solamente en los gobiernos, en los reinados y hasta en las poblaciones comunales o en las urbanas. ¿Y cómo se logra eso? Mayormente se logra a partir de muchas políticas públicas, un buen control de su economía como tal, buenas decisiones o malas decisiones. También en el aspecto de que pues ya han tomado una mala decisión, para la siguiente volverla a no tomar. O sea, a partir de errores pasados pueden volverse nuevas formas para las decisiones como tal. El gobierno de un país, el que instrumenta una guía o una referencia sobre el nivel de bienestar que requiere obtener la población y la economía, sobre todo esta parte en la economía, la que define los criterios con los cuales analizar los resultados. Eso lo mismo también lo podemos llevar a cabo en nuestro día a día, desde qué es lo que vamos a hacer para la comida, cuánto vamos a invertir, del costo que va a haber llegando a la carnicería o donde vendan verduras, o lo que se va a invertir durante todo ese día o durante toda esa semana. A partir también cuando llegas la quincena de las personas, uno ya a veces tiene deudas y que hay que ver qué darle
prioridad, sea la deuda o tener una despensa bien o ir haciendo pagos como tal. Eso en nuestra vida diaria también lo vive nuestro país como tal, pero desde una vista más globalizada e internacional. También como nosotros, también nuestro país tiene deudas, tiene gastos y también de una u otra forma nuestro país tiene que trabajar o obtener ese de ganancias para poder solventar programas, solventar esas necesidades que necesitan la ciudadanía. ¿Y cómo lo sabemos eso? A partir de los censos que se habían platicado antes. Saber qué necesidad tiene su población, cuánto es la población que tenemos, cuál es la cantidad de servicios que tenemos, qué es lo que hace falta y no como tal, y cuál es el crecimiento como tal de nuestra población y cuántas de toda esa población tiene un trabajo estable o digno o cuenta con un salario. Bueno, entre estos, la economía, el modelo de desarrollo y crecimiento económico son factores importantes en el desarrollo de nuestro país, y no solamente nuestro país, desde también otros países como tal. Estos tres puntos son de vital importancia. ¿Y por qué? Ya que esto nos lleva a un mejor control de los gastos que puede tener nuestro país. Al tener una economía estable, un modelo de desarrollo, cómo se va a ir desenvolviendo, cómo vamos a ir teniendo ese de el dinero como tal para poder salvaguardar muchas cosas o dar varios programas y el crecimiento económico como tal, cómo va a ir creciendo nuestro país a la par de nuestros países vecinos y tenemos una buena producción, una mala producción como tal. En la economía nos menciona que es la ciencia que estudia cómo toman los agentes sociales, individuos, grupos y empresas, sus decisiones en un contexto de escasez. Esto fue tomado de Park en 2005 y siempre con un fin de obtener la satisfacción y bienestar en escalas diversas, tanto micro, macro y gran escala. Un modelo de desarrollo es un punto de referencia sobre cómo llevar a cabo el incremento de ese bienestar de una población, o sea, nuestras políticas públicas o objetivos o metas a hacer, o un plan de trabajo como tal, si lo vemos desde esa perspectiva. El crecimiento económico es el aumento en la producción total de bienes, servicios, infraestructura, y por tanto no es lo mismo que el desarrollo, literalmente. No es un desarrollo como tal. Mayormente cuando nos referimos al crecimiento económico, cómo nuestro país va creciendo como tal. ¿Cuántos hospitales tenemos? ¿Cuánta infraestructura tenemos? ¿Cuán- ¿Cuánta inversión tenemos? ¿Cómo va aumentando nuestra economía, la agricultura, etcétera? Y por lo tanto no es lo mismo que desarrollo. Pero al ser sencillo de medir, permite conocer más técnicas y efectivamente las condiciones de vida de los habitantes del país. El que tenga encendido su audio, por favor, lo apague. Si no es mucho molestia. Ahora, vamos a ver igualmente sobre crecimiento como tal, que es sentido cuantitativo. Cuando hablamos de un crecimiento, hablamos de cuánto, de un sentido como tal, en el cual cuantitativo es de cuánto hay, cuánto se puede medir y cuánto. En el desarrollo, mayormente para saber cuándo es un rayo, mayormente implica consideraciones cualitativas, qué es lo que hay, por qué hay y todo eso. Y tengan siempre en la mente, un crecimiento va a ser de cuánto, el desarrollo cuál, como tal. El crecimiento se da por números, el desarrollo se ve por los objetivos como tal. ¿Y qué significa esto? Pues para hablar de desarrollo se debe tomar en cuenta factores que se pueden contabilizar, es decir, factores complejos de medir. El impacto del modelo de desarrollo se mide por medio de indicadores económicos. Entre esos indicadores económicos tenemos al PIB, a la inflación, a las tasas de interés, al desempleo y al tipo de cambio. Mayormente en el desempleo es uno de los parámetros que utiliza mayormente el INEGI y podemos tomar en parte de eso para hacer esa medición como tal. El PIB, la inflación, tasa de interés y tipo de cambio, mayormente los ven los economistas como tal, de acuerdo a la producción o al aumento de los valores de los productos mexicanos o las importaciones que se pueda tener en nuestro país. El tipo de cambio mayormente se da de acuerdo al valor monetario que tiene nuestra moneda junto con otras monedas a nivel internacional. Me- Creo que se habrán escuchado las 3 veces que México tuvo que devaluar mayormente su moneda como tal hasta lo que tenemos hoy. Son mayor parte de un tipo de cambio en esa perspectiva.
Vamos a, también en ese sentido se tiene que hablar sobre las cuentas nacionales, que mayormente es un registro contable de las transacciones realizadas por los distintos sectores de la economía, en el cual se brinda una perspectiva global de esta, o de la economía como tal. Mayormente cuando hablamos de sectores tenemos que hablar sobre el sector ganadero, pesquero, minero, petrolero, de servicios, etcétera. Cuando hablamos de servicios, mayormente hablamos de sectores turísticos. En el Producto Interno Bruto, pues es una medida de valor total de una economía. Nos dice qué tan valiosa y qué tan grande es la producción total de nuestros productos nacionales. También se nos menciona que el producto se obtiene mediante la suma de todo lo que se produce, de todo lo que se consume en el país, de todos los sectores, por lo que de alguna forma es el valor total de los bienes y servicios al final. Mayormente esto se mide trimestral o anualmente y es importante para saber qué tanto ha crecido en nuestro país a lo largo del año. Si consideramos la primera imagen que vimos que en una parte de la historia de México, la producción interna bruta de nuestro país se mantuvo estancada como tal. En el Porfiriato se alzó a una mayor escala y se mantuvo estable, pero también hay que considerar muchos valores, tanto históricos de tiempo y también de las condiciones de las tecnologías que en ese tiempo se producían. No podemos comparar la producción interna bruta de una época a otra, ya que la tecnología, las inversiones eran muy distintas y el valor monetario, tanto nacional o internacionalmente, difería de todo. Ahora, en su estructura, mayormente se pueden clasificar tres sectores, primario, secundario y terciario, en el cual en el primario vemos a los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y minería. Ahora, si nos vamos al secundario, ya vamos un poco más en el progreso ya más de la mecánica, la industria como tal, en el cual vemos a la refinación de petróleo, la industria de manufacturas, la electricidad y agua y construcción. En el tercero, mayormente son de servicios como tal, como los comercios, comunicación y transporte, servicios financieros y de alquileres, profesionales técnicos y personales como tal. Y hoteles y restaurantes, todo en parte a un servicio público o turístico que puede darnos nuestro país como tal. Cada uno difiere de sus propias políticas como tal, sus propias formas de trabajar, etcétera. Y cada uno tiene una distinta inversión y una distinta presencia, tanto nacional o internacionalmente, que aportan ganancias a nuestro país como tal. También se refieren en distintas políticas económicas cada uno. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna? Para continuar. Bueno, mayormente cuando hablamos sobre el PIB nominal, lo hablamos como unidades monetarias. Cuando hablamos sobre un PIB real, estamos hablando sobre unidades en bienes, objetos como tal, servicios como tal. En este caso, en monetarias es cuando es un proceso de expansión y en unidades de bienes cuando se reduce o se dice que existe recesión en tal caso. Y dirán, ¿qué es eso? ¿Cómo se come todo? Mayormente en unidades monetarias es cuando el valor monetario como tal sufre un cambio como tal, una expansión de su valor como tal, en contrapropuesta de un valor nominal de otro país. En unidades y bienes mayormente cuando se dice que es el PIB real, es cuando se reduce o se dice que existe una recesión, una disminución sobre cierto objeto, un valor nominal, monetariamente o objetos como tal. Se nos menciona que la tasa de crecimiento de cualquier variable que tenga diferentes mediciones se calcula de una misma manera. Esa es la fórmula como tal, que es la tasa de crecimiento en porcentaje sobre el valor final, sobre el menos el valor inicial, entre valor inicial por 100. Podríamos ponerle un valor final de un 100, de un 90 menos un 80% de su valor inicial sobre el mismo valor inicial dividido sobre este por 100, dándote un porcentaje como tal. En el PIB, sobre todo, per cápita PIB PC se muestra el nivel promedio de ingresos por habitantes.
y se obtiene de dividir el PIB nominal o real entre la población, estimado al 30 de junio del año calculado. Mayormente ese es acorde a la estimación estándar que se utiliza, que es anual o trimestral, esta deducción para determinar la producción interna bruta de nuestro país. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Continuamos. Indicadores que informan acerca de las condiciones de la economía del país. Mayormente entre estos indicadores podemos encontrar a la inflación y a la deflación. Mayormente cuando hablamos de la inflación, mayormente nos referimos a la continua y sostenida subida del nivel general de los precios. ¿Y cómo vemos ese tipo de inflación? Un ejemplo muy sencillo en nuestro país. Cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina y de los productos que se necesitan. Al ser un producto básico a nivel nacional, suben los precios como tal para obtener un poco de ganancia sobre el consumo de este producto. El camión necesita gasolina, la gasolina se eleva. Para poder solventar los gastos de la gasolina y tener ganancias, el servicio de transporte aumenta, lo cual los transportistas que van a las comunidades rurales a buscar productos suben el precio de su transporte, por lo cual también los productores suben el precio de sus productos como tal, llegan a los servicios de las grandes tiendas mercantiles y estas también para poder solventar ese gasto extra, suben su precio del producto como tal para obtener ganancias y satisfacer las necesidades del consumidor. Y nosotros como consumidores también vemos ese aumento como tal de la tasa de inflación de los productos. A veces una tasa de inflación puede ser extremadamente alta o mínima, pero también depende del valor monetario que se tenga. En la deflación, pues es el descenso continuo del nivel de los mismos, es lo contrario. Mayormente está dada por la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay oferta, mayormente va a haber personas, pero mientras más demanda se tenga de un producto, más va a ser la inflación que se tenga de ese producto como tal. Mayormente cuando lo vivimos en nuestro estado como tal, cuando es la llegada de la temporada de cierta fruta, en este caso podemos tomar la consideración de la papaya, de la pitaya. En el tal, mayormente todo el mundo va a estar ofertando su producto como tal a un precio estándar, pero al acabar la temporada, va a aumentar la demanda de este producto. Y si hay personas que demanden este producto como tal para su negocio o para su disfrute, el precio como tal va a ser elevado, ya que va a ser muy mínima la producción que haya de esta. Ya no hay más, hay menos oferta, pero hay más demanda del producto. Lo contrario que hay más oferta y menos demanda, ya que hay más producto de lo que la gente puede demandar. Y eso también varía en los precios como tal. Y las tasas de interés están entendidas con el precio del dinero. Mientras más fácil sea conseguir dinero, mayor oferta. La tasa de interés será más baja y viceversa. Es decir, no hay suficiente dinero para prestar, la tasa será más alta. Si lo vemos desde ese punto de vista económico, yo burdamente se los planteé en un punto mercantil. Ahora, eh, estas definiciones deben tomarlas y considerarlas también, podrían venir en su evaluación. El desempleo o número de personas que no tienen trabajo, pero están en busca de uno o pues otra señal de un comportamiento de la economía, mayormente. El- la población económica activa es la suma de personas con empleo y desempleo. La población de edad económica activa son las personas arriba de 14 años en México. El Producto Interno Bruto es el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda. Y el tipo de cambio nacional, nominal que diga, es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Lo mismo, la comparación del valor monetario que tiene nuestro país junto con el valor monetario que tiene su moneda local. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, maestro, todo bien. Bueno,
México ha tenido un distinto tipo de modelos de desarrollo, de los cuales han sido de buena beneficencia o mala beneficencia, de acuerdo a las necesidades que se tenga de esa época, o a la producción en la industria, ganadería, etcétera, o a los productos primarios, secundarios y terciarios como tal. Pero a veces estos modelos pueden tener ciertas incertidumbres como tal. ¿Y qué se nos dice que es un modelo? Mayormente un modelo de desarrollo comienza a funcionar cuando un gobierno sigue determinadas políticas económicas o políticas públicas como lo conocemos, derivadas de las ideas de un modelo económico como el libre mercado, el de la economía planificada o el de la economía mixta. Mayormente los modelos son como planes que el gobierno implementa para desarrollar más su economía. En ese punto se van a hablar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que es el EASY, que es un crecimiento hacia adentro implementado entre los años de 1934 y 1935. Y el otro que es el modelo neoliberal o neoclásico, que es un crecimiento hacia afuera y tiene su desenvolvimiento desde 1982 a 1985 o hasta la actual. Cuando hablamos de industrialización por sustitución de importaciones, mayormente hablamos sobre un producto interno. Y el otro, que es el neoliberal o neoclásico, es cuando hablamos ya de una economía expansiva afuera de nuestro país, pero sin olvidar la economía dentro de nosotros. México planteó, de acuerdo a su modelo de EASY, tres propuestas, en la cual la primera es una fuerte participación del gobierno en la economía, fomentando la inversión en obras públicas y en general de cualquier tipo de gastos que estimule la demanda agregada, consumo, inversión y otros. Se nos dice que este es un modelo de Estado benefactor o de bienestar, ya que adquiere la responsabilidad de proveer servicios y garantías a la población. Mayormente, esta primera propuesta está dada del gobierno hacia la población mexicana como tal. Mejores servicios, mejor goce, mejor producción de productos, tanto de servicios como industrialización como tal. En este sentido, podemos agregar el valor a crear hospitales, parques, educación, lo cual va a implementar nuevas personas en el ámbito laboral como tal, salud como tal, para que la economía no se estanque por falta de esta, o educación para aumentar el índice laboral y el analfabetismo. Mayormente como estado del factor nos está mencionando. El gobierno provee todo. La segunda propuesta es el diseño y establecimiento de políticas expansionistas que activan la economía, tales como bajar los impuestos y las tasas de intereses. Ese fue uno de los modelos que ayudó en gran parte de medida en esta época a los mexicanos. Su razón es sencilla: bajo impuestos de incentiva a la gente a trabajar y esta, al pagar poco al gobierno, tiene más ingresos disponibles. Con una tasa de interés baja no significa altos beneficios, sino el ahorrar el dinero. ¿Y qué significa eso? Al bajar los intereses como tal o los impuestos como tal, mayormente la gente no va a pagarle una gran cantidad al gobierno, no va a tener ese gasto extra que se tenía y ese dinero podrá ser utilizado para el consumo de la familia mexicana como tal. No se paga menos eso o no se paga, ese dinero se utiliza, generando así la compra de productos y ayudar a que la economía gire internamente. Nos sobra algo, conseguimos consumiendo, ese consumo genera trabajo, genera empleo. La tercera propuesta que nos dice el modelo EASY es la 3, que es la de producción de bienes en el país para no depender de los bienes de la exterior. Mayormente es incentivar a la industria nacional. Productos mexicanos como el elote, el aguacate, etcétera. Ropa, como tal, minería, carpintería, ganadería, todo hecho por el gobierno. Fomentar la industria privada nacional, basada en la producción de los productos del propio país, imponiendo limitaciones a la entrada de productos extranjeros. ¿Qué nos dice eso? No consumir productos de otros países. Que en México consuma lo hecho, hecho aquí está, y que lo que está hecho está bien. O iguales, mediante la imposición de aranceles o impuestos a la exportación. Cuando hablamos sobre aranceles o impuestos a la importación, mayormente hablamos sobre un alza del valor nominal con que llega un producto a México como tal.
Si en cierto país, digamos, lo conseguíamos en 100 pesos por el derecho a que llegue a México, pagaría un impuesto. Y de ese impuesto tendría que recuperarse la inversión, subiendo el precio de ese producto a 250 como tal, a ese producto mismo. A la vez de que se está pagando para poder entrar ese producto, se paga el impuesto y eso genera también una ganancia al gobierno o al Estado como tal que será utilizada, pero también protegiendo los intereses también de la nación. Teniendo esto en cuenta de los impuestos aranceles sobre productos de importación, mayormente mucha familia mexicana o el Estado mexicano en esa época consumía más productos nacionales que internacionales, ya que esos al ser caros no se podían comprar. Sería la mínima compra como tal, a comparación de un producto hecho aquí en México que saldría a un precio igualitario. El modelo del intercambio por sustitución de intereses propuesta es una punta de partida. ¿Qué decimos de una punta de partida? Como se dio en esa época, mayormente fue un modelo que se utilizó en las épocas cardenistas. En 1930, un censo mostró que gran parte del país quedaba al margen de la reparto agraria. ¿Qué quiere decir? Que no todos podían tener acceso a tierras como tal, que todo estaba dado por hacendados y gigantes que controlaban parte de ese país. Casi 15.000 terratenientes ostentaban el 85% de la tierra del país, mientras que 700.000 ejidatarios tenían al menos un 10% de lo que tenían los hacendados. Y había casi 2.5 millones de campesinos sin tierra. Vean eso. Ahora, para que se hiciera el reparto agrario, el gobierno cardenista expropió tierras que le pertenecían literalmente a extranjeros, provocando una incertidumbre en los productores, que esto redujo una inversión privada. Acá fue un pequeño error en estas propuestas de este modelo, en el cual, al tener un buen ideal, al repartir las tierras a todos, el gobierno tuvo que buscar esas tierras como tal y cómo las hizo expropiando terrenos ya privados que tenían producciones, en los cuales eran inversiones a nivel nacional e internacional. En ese tiempo, mayormente, México dependía de las inversiones fuera del país como tal. Lo mismo sucedió en el gobierno de Porfirio Díaz, en el porfirismo, en el cual el gobierno, para poder aumentar su producción y tener una buena economía como tal, se dispuso a traer capital extranjero a invertir a nuestro país, tanto en la industria como en la ganadería, etcétera. Y eso también fue parte contrario a las decisiones del cardenismo en el cual, pues sí, el reparto agrario era una buena bandera, restableciendo o restituyendo las propuestas zapatistas dadas como tal. Pero en ese sentido, también fue un modus operandi en el cual ahuyentó y redujo en gran medida la inversión privada, no solamente la privada interna, sino la extranjera, la cual veían a México como un punto para poder generar ganancias. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? ¿Algo que quieran aportar o les quedó bien respecto a los 3 puntos del modelo de intercambio de sustitución? O el easy. ¿Todo bien, chicos? ¿Nada preguntas? Cárdenas propició el control del Estado sobre el sector energético mediante. ¿Qué pueden recordar ustedes del cardenismo como tal? Algo vital en esta parte del cardenismo. ¿Qué hizo Cárdenas? ¿Por qué se dice que propició el control del Estado sobre el sector energético? ¿Y mediante qué forma? ¿Ustedes qué creen? Mayormente cuando hablamos sobre el Estado, sobre el sector energético,
propició esto mediante una cierta reforma en el cual lo conocemos como la expropiación petrolera. Uno de los eventos fundamentales e importantes dentro de la industria petrolera mexicana como tal. En los 30, la presencia del sector industrial en la economía aumentó. Sin embargo, el rasgo más distintivo durante la fase del inicio del modelo fue la transición y las importaciones hacia el sector de servicios como el turismo y los bienes capital. Eso es otro punto importante entre estas épocas como tal. Mayormente en el sentido de la expropiación petrolera, y el gobierno ya tendría el control sobre tal de las industrias extranjeras. Ya no el extranjero tendría el control sobre el uso del suelo, subsuelo y de todos los minerales que se obtengan en nuestro país. En ese sentido, la economía mexicana tuvo que hacer un gran sacrificio para poder restaurar su industria como tal. Y en ese sentido, la privatización ya se volvió una nacionalización. Todos los puntos petroleros de nuestro país pasaron a ser a manos de los mexicanos. Ahora, pasando a otra época, hablaremos sobre la industrialización acelerada. Cuando hablamos sobre una industrialización acelerada, decimos cómo va creciendo rápidamente la industria en México. Mayormente, en este sentido, todavía se aplicaba el modelo de ICI, de industrialización por ICI, que se a partir de 1940 y con el contexto internacional favoreció su desenvolvimiento. La entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial en 1940 provocó el aumento de la demanda de productos mexicanos, generalmente movimientos de capital y personas. Mayormente a eso se le conoce como el milagro mexicano. ¿Y por qué llamamos al milagro mexicano como tal? ¿Y por qué nos ayudó la Segunda Guerra Mundial? Ya que muchos países necesitaban muchos productos, tanto básicos como mano de obra como tal, México tenía esa disponibilidad. México sí habrá entrado a la guerra mundial como tal, pero en fase de ayuda. Pero eso ayudó a la industria mexicana a aumentar y a sustentar y a salvar las necesidades de los países aliados que estaban en conflicto como tal. Sobre todo uno de los grandes ejemplos, Estados Unidos, ya que Estados Unidos necesitaba mucha producción, tanto de manufactura, alimentos o productos como tal. En esta época dada en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que está en la siguiente imagen, se vio el dichoso milagro mexicano, en el cual el incremento de la demanda de recursos naturales por la guerra, inicio de la Guerra Fría con el incremento de los bloques comunista y capital en Corea y las necesidades de abastecer el mercado nacional. Fueron los tres puntos que hicieron el incremento de la demanda de recursos naturales, gas, petróleo, alimento, armas, etcétera, minería, fue fue algo importante como tal. Y esos fueron los tres principales motivos de ese incremento de demanda como tal, con respecto a la industrialización de nuestro país. Podrás haber sido de gran ayuda esos tres puntos para la economía mexicana, pero también hay que verle desde un lado un poco positivo, ya que dependió mucho, negativo, ya que dependió mucho nuestro país en ese entonces. Y terminada la guerra como tal, pues fue decayendo la producción y las necesidades que otros países le pedían a nuestro país. En ese entonces, con respecto a esa lectura o o a lo que se habla sobre el milagro mexicano, se tuvo una gran prioridad sobre muchos sectores. Se tuvo como prioridad el aumento de la generación de crecimiento y del empleo, muchas más que el logro de la estabilidad de precios y el tipo de cambio. Aquí literalmente lo primordial era
tener más empleo y generación de crecimiento de los productos. En el sector manufacturero, durante la guerra, tuvo su declive terminada como se dice, terminada la guerra, hubo un declive, reduciendo las exportaciones y llevando al secretario de Hacienda, en ese entonces, Ramón Beta, a la implementación de una política proteccionista que tuvo repercusiones en el modelo de crecimiento durante los siguientes años. Mayormente cuando hablamos de proteccionismo, mayormente es proteger a todos los sectores de una caída como tal o desaparición total de ellos. También el gobierno mantuvo la política de precios agrícolas bajos, cuyo fin fue abaratar el costo de la vida y los salarios. Imagínense eso, abaratar el costo de la vida y los salarios como tal repercutió dentro de la economía familiar mexicana también. Un factor clave de este dinamismo de inversión fue la tranquilidad sindical, a lo que dio inicio a la época de la carne y continuó como un amplio sistema de protección a la industria a partir de 1947.